Hola amigos y bienvenidos un día más a Tarifa Funworks, y hoy vamos a hablar de qué es esto de navegar en el canto con slalom, que Juanma Carreño nos lo preguntaba, que por favor a ver si podíamos hacer un vídeo, y es muy interesante y lo vamos a explicar todo en qué consiste y consejos que siempre os doy, que es muy interesante. Fijaros, vamos a pasar a poner unas imágenes que se ve muy claro y muy interesante de nuestro compañero Andy Laufer, que navega con Gunsail y WeOne, que se ve muy claro todo este efecto. A partir de ahora, como ya os dije, tenemos nuestra cámara 360, empezaremos nosotros a poder tener este tipo de vídeos que se verán estas cuestiones. Pero mientras vamos a utilizar estos vídeos donde, ya os adelanto, ahora lo vamos a desarrollar un poco, os adelanto que tenéis que fijaros en el apoyo del cuerpo sobre el arnés, cómo diferenciamos parte de arriba del cuerpo, apoyo en vela, y parte de abajo del cuerpo, liberación de tabla y elevación de tabla en el canto, yendo hacia allá, la elevación. Y también, ahora que os vamos a poner las imágenes, prestad atención cómo la tabla, aparte de ir volando mucho, con las piernas las dejamos bastante libres. Vamos a poner el vídeo, fijaros en esto, que ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, como veis, dan ganas, ¿verdad? Realmente cuando se va navegando en el rail, sobre todo esto es una técnica de tablas de free race, de iniciación al slalom, en todos los pros, en las competiciones de slalom se ve muy clarito esta técnica, pero vamos a desarrollarla, ¿vale? Punto número 1, por donde vamos a empezar, es por el tipo de tablas. ¿Vale? Yo voy a ir desarrollándolo todo. Pues me diréis, ostras, Antonio, ¿y qué tablas? Porque antiguamente no hablábamos de navegar en el rail, sobre todo en el tema del slalom. Fijaros que tengo aquí algunas propuestas de tablas donde tengo, que es muy interesante, por eso tengo estas dos tablas, que son la tabla de Tony de viento fuerte y mi tabla nueva de viento fuerte de slalom. Tony, ¿qué? ¿Adoras tu tabla? Para mí eso es el santo grial. Bueno, fijaros que os voy a explicar un poco las diferencias de las tablas del pasado a las tablas de hoy en día. ¿Dónde está el asunto? Fijaros que la tabla de Tony, esta RRD, que la voy a poner aquí, aquí y aquí. Tened en cuenta que son tablas de viento fuerte nuestro. Pues fijaros, esta tabla, que es un poquito más antigua y por la forma, tampoco es tan antigua, pero bueno, por ser tan pequeñita y tan estrecha, esta tabla navega en popa. Esta no es una tabla concebida para ir en el rail. Pero en cambio, esta que me la ha diseñado Ben van der Steen, esta, aun siendo pequeñita, ya navega en el rail, aun siendo para viento muy fuerte. Si nos fijamos, la popa es un poquito más ancha. Entonces, esta navega en popa, que van de maravilla. Lo que pasa que es otro concepto. Ahora casi todas las de slalom se diseñan para que vayan en el rail. Rail, pues hacemos un poco el efecto de ir volando mucho y se cantea un poco, ¿vale? Que ahora lo vamos a desarrollar.
Entonces, dicho esto, y luego tengo otra aquí de slalom grande, que es muy evidente cómo navega en el rail. Es un poco más ancha, entonces el efecto es incluso un poquito más evidente. Pero como habéis visto en el vídeo, vamos a desarrollarlo un poco, qué es esto de ir en el rail. Fijaros que lo que veis en el vídeo, parte del asunto de todo esto es que buscamos mucho vuelo de la tabla. Entonces, ¿todo esto cómo se consigue? Pues primero y efectivamente llevando un material muy adecuado. Esto con material muy básico pues no entra en estos parámetros. Empezamos a sentir este tipo de navegación pues cuando ya llevamos buenas tablas de free race o buenas tablas de slalom y con buenas aletas. Que me diréis o nos preguntáis muchas veces, Antonio, ¿cuándo me gasto dinero en buenas aletas de carbono? Pues realmente cuando estéis navegando bien, queráis evolucionar y queráis conseguir este tipo de efectos de una manera muy eficiente y muy controlada. Que a día de hoy nosotros tenemos aletas de G10 de gama muy alta que también lo hacen, pero el gasto en aletas de carbono es cuando estáis ya muy enganchados y queréis evolucionar, porque la diferencia es importante. Parte del secreto de este efecto nos lo da unas muy buenas aletas de carbono, que las tenemos todas ahí y os aconsejamos. Entonces, parte del secreto de todo esto, efectivamente las velas de Cambers nos ayudan, mucha potencia, mucha estabilidad y a altas velocidades nos deja volar, efecto de elevación, acompañado con la tabla que nos corresponde. Súper importante para conseguir este efecto. Pues este efecto tenéis que tener claro que lo podemos conseguir ya sea en ceñida, en través o al largo. Pero lo más habitual que lo veamos, más evidente, es cuando vamos o al través con potencia o al largo. Entonces, punto número 1 para ayudaros. Nos tenemos que apoyar mucho en el arnés. Tenemos que sentir que estamos apoyándonos en el arnés. Ya sabéis también, condiciones de agua un poquito más complicado, de viento más complicado, nos alejamos un poquito más de la vela con el cabo de arnés. Pero tenemos que ser muy conscientes de que nos apoyamos en la vela y parte del cuerpo de arriba con el arnés, ahí nos ocupamos de la vela y la potencia, de toda nuestra tracción. La parte de abajo, la tabla. ¿Cuándo empezamos a poner una tabla en el rail? Pues cuando vamos con potencia, es muy evidente, o para empezar a sentir esto, que vayáis al través con potencia y os tiréis al largo. Ahí es una manera muy interesante de empezar a poner en práctica esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaros que a mí me gusta hablar de la parte de abajo, nos ocupamos de la tabla, pero es muy importante. No me gusta hablar de tensión en las piernas. En este caso, a mí me gusta utilizar la palabra tono. Tono muscular implica que le damos el tono justo, ni más ni menos de lo que nos está pidiendo. Pero lo más importante cuando vamos como en el vídeo es que seamos conscientes que la tabla la tenemos que liberar. ¿Se entiende el concepto? No es bloquearla, sino hay que liberar. Esto se consigue poniendo menos tono en la parte delantera. La parte del pie delantero nos va a elevar y la parte trasera, en lugar de apretar mucho, vamos a dejar que la tabla siga, porque tenemos la guía que es la aleta. Entonces hay un punto que hay que dejar que la tabla, si os fijáis a veces en los vídeos veis que la tabla hace ¡vup!, pero se coloca sola, con lo cual hay que pensar en elevar pie delantero y dejar la tabla libre. Luego, cuando vamos con estas circunstancias y con todos estos tips, fijaros que si en todo esto que la tabla está volando, canteamos un poco, el viento nos viene de aquí, canteamos que la tabla le va a entrar viento por debajo y la tabla va a navegar casi que así. Eso es navegar en el rail, ¿vale? No es muy fácil, no es fácil, por eso estoy haciendo este vídeo, porque es un ejercicio consciente que hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo con estos tips. Realmente diréis, ostras Antonio,
¿Qué diferencia hay respecto a el modo antiguo de navegar en popa a navegar en el rail? Si os fijáis, antiguamente los vídeos que veíamos, o la gente navegar que veíamos con tablas tipo como la de Tony, que navegan en popa, hay que llevarla todo el rato volando y va muy en popa. Se pasaba el choppy, pero con las tablas de hoy en día se ha conseguido un punto de lift que sobre todo se nota cuando tenemos choppy. Cuando conseguimos navegar en el rail, realmente el choppy, más o menos alto, se lo come, pasa, la tabla pasa limpia, muy limpia. Como vemos en los vídeos, la tabla va muy limpia, muy rápida, pero ¿cuál es el contrapunto? El contrapunto es que estamos yéndonos al límite. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ante cualquier fallo, cualquier vicisitud o un choppy más grande o un descontrol, vamos más en el límite. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Bueno, pues cuando sentimos que nos ha subido la racha, nos ha apretado la potencia y vamos en el rail y empezamos a descontrolar un poco, pues tan simple como irnos un poquito para adelante y la vamos a bajar del rail, vamos a hacer una navegación más en plano y luego volvemos a recuperar. También he de deciros que ya me tenéis acostumbrado y os dais cuenta de que conforme voy explicando más cosas de técnica, van saliendo temas que ya os he explicado. Todo esto nos gusta siempre para que las tablas vayan en el rail volando y tengan este vuelo tan limpio. Siempre os digo, en la medida de lo posible siempre vamos a ir con el pie de mástil en el carril lo más atrás posible y los foot straps lo más atrás posible. Siempre de partida, que oye Antonio, que tengo mucho descontrol, consigo ponerla en el rail, pero normalmente voy muy pasado y me voy hacia adelante y pierdo el control. Pues un dedito la vela hacia adelante y los foot straps un dedito. Fijaros que en esta tabla mía pequeñita yo he descartado la última posición en el foot strap de atrás porque como es mi tabla para viento muy fuerte, esta la suelo coger con 40 nudos, 38, 40, incluso algún día con más, pues si me voy muy atrás, como es tanto viento, me vi en la necesidad de mover un punto hacia adelante los foot straps. Va en el rail y demás, pero la tenía que aplacar un poco, aunque sea, a ver, le moví, sí, le tuve que mover los de atrás y los de adelante. ¿Por qué? Porque es para días de tanto viento que voy demasiado atrás. Esto realmente, cuando conseguimos ir en el rail, es una pasada. Es una pasada porque vemos que va todo volando, el choppy se pasa muy limpio y somos conscientes de que hay algo de nuestra técnica que está funcionando, que por eso siempre estoy yo aquí detrás de vosotros, porque es una pasada cuando realmente la técnica se aplica y funciona, realmente las sensaciones son una pasada. Fijaros que cuando estáis empezando con esto, no siempre se consigue. Lleva tiempo, hay veces que decís, ostras, pues he conseguido ponerla en el rail un ratito, pero el resto del día pues no he conseguido ponerla en el rail, ¿vale? Va a ratitos, hay que ir practicándolo. No pasa nada por no llevarla en el rail, sencillamente que sepáis que es una zanahoria de técnica que tenemos que perseguir, porque también para ahí están, ahí vemos en los vídeos de los pro que se ve muy clarito, y ahora cuando veáis los vídeos de slalom con caña, os vais a empezar a fijar qué es esto de ir en el rail y veis lo rapidísimo que se puede ir con este tipo de material. Y realmente os digo que es un auténtico gustazo. No os agobiéis si no todo el tiempo conseguís ir en el rail, pero al menos pensadlo y poniéndolo en práctica, que vais a ver cómo con el tiempo se consigue. En cuanto a posiciones de piernas, pues fijaros que posiciones de pierna, pues una cosa, pues ya os he dicho, podemos ir en el rail en ceñida, al través o al largo, pero cada rumbo tiene su posición de pierna. La de ceñida vamos un poquito más adelante, pues bueno, pero básicamente lo que quiero decir es que según el rumbo, pues nos va a pedir más estirado o menos estirado de pierna, sobre todo al través o al largo, sí o sí la pierna de adelante tiene que ir muy estirada, ¿vale? En ceñida ya es un poquito, negociamos un poquito más con la cadera, pero básicamente lo que tenemos que pensar es esto que os estoy diciendo: peso atrás, elevación del pie de adelante, dejar la tabla libre, todo no nos excedemos
con la presión en pierna. Y canteo y vamos a buscar ese punto donde el viento se nos mete por debajo y a ver cuánto tiempo somos capaces de sostener ese vuelo. Había otra cosa que yo quería deciros que era... Tony, ¿se me olvida algo más? Creo que no. Creo que no, ¿no? Bueno, hay algo ahí que se me está escapando que os quería comentar. Levantar, has dicho lo de levantar el pie en el full strap, el Ya, delantero qué tiene bien, que ir... qué bien que está Tony. Fijaros que siempre que ya os he recomendado, yo por ejemplo, yo y Tony nos pasa que nos gusta ir con los full straps muy pegaditos, ¿vale? Que ya lo hemos contado, que no sea que se meta a tope, sino que siempre a mí, esto es cosa mía, nuestra, pero siempre os lo aconsejo. Siempre dentro del full strap no me gusta que el pie baile, sino que tengamos contacto entre full strap, pie, tabla. De esta manera tenemos mucha sensación, todo lo que hace el pie lo va a hacer la tabla, ¿vale? Que eso es lo que quería volver a recordar, que ya lo he hablado, pero con este tipo de efectos sentimos que tenemos mucho el control. ¿Verdad, Tony, que hoy te ha pasado que has probado una tabla de alguien y no estaban los full straps? Bueno. Sí, justamente se me ha escapado el pie porque es que estaba muy abierto el full strap. Y eso pues nos fastidia, con lo cual ya sabéis que me podéis hacer caso con todos estos tips que luego funcionan. Os vamos a dejar un ratito más de nuevo las imágenes para, con esto que hemos hablado, empezad a fijaros, al ver se aprende mucho y el cuerpo aprende. Bueno, me voy a despedir ya, os dejo con las imágenes ya focalizando sobre todo lo que hemos hablado y nos contáis vuestras experiencias, por favor, nos las ponéis en comentario porque me estoy dando cuenta, sigue haciéndose una biblioteca ahí de información, sobre todo con vuestros comentarios súper interesantes que ahí quedan para la posteridad y para los que vayan subiendo de nivel, cada vez tendrán vídeos donde seguir trabajando. Bueno, como siempre os digo, todos nuestros productos en tarifafunworks.com y próximamente os cuento más. Chao, amigos.